Bueno, pues definitivamente en primer lugar es mi vida. O sea, es desde que tenía 3 años de edad, sé perfectamente que en ese momento, en serio, vas a decir, no mames. Pero, así, no mames, no seas payaso, cabrón, así, ¿no? O sea, así el meme No, de Batman. sí te creo, mi chiquis, sí te creo. Meme de Batman pegándole a Robin. Cuando, cuando le saqué el disco de Bookends a mi papá, y cuando tuve la capacidad de poder poner un disco en una consola de esas de tocadiscos, cuando me pude mover por mí solo y ya no caerme y romper las cosas, En el este, Moisés, ¿no? exacto, sí, así todo mal. Entonces pude agarrar el disco, ponerlo en la consola y casualmente puse el disco de Bookends de Paul Simon y de Garfunkel. Y y entonces lo empecé a oír así como de 3 años, 3, 4 casi. Pero me acuerdo que lo empecé a oír y empezaba con una guitarrita y de repente entraba un cinte así brutal, con un sonido brutal y me saqué un pedotote, me acuerdo que me saqué un sustote, pero así como perro, güey, que le avientan una piedra, pero después se acerca y resulta que no era piedra, era un pan, ¿no? Y entonces ya va el perrito y se va acercando hacia la rola y empiezas a oír y escuchar y me empecé a clavar en ese disco y a raíz de ese como viaje, como un trip, porque para mí fue como un viaje de hongos a los 3 años, esa madre de disco, güey. En ese momento empecé a hurgar entre más discos que tenía de mi papá, saqué unos ¿cómo se llamaba esta? De Gladys Knight and the Pips, y luego saqué tenía unos ahí de Rod Stewart y de los Beatles, y tenía ahí varias cosas, mi jefe, pero de cosas muy viejas, y de discos de Burt Bacharach, discos ¿cómo se llama De Herb Albert y cosas así, Oye, ¿no? pues era buen melómano tu papá, ¿eh? Sí, claro, era buen melómano, era yucateco. Entonces, aparte de que le gustaba el rock y ciertas cosas de muy buen gusto, la verdad, porque a mí se me hacía muy buen gusto. En esta casa nunca se escuchaban cumbias, ni se escuchaba José José, ni se escuchaban esas cosas que afortunadamente yo pude escuchar porque te salías a la calle y las escuchabas. Pero aquí en la casa lo que se escuchaba mucho era todo ese trip de boleros yucatecos, de autores yucatecos, de Guadalupe Trigo, ya sabes, de Esperón, de todos estos autores que son unos hijos de la fregada yucatecos barbarísimos. Y eso era lo que se escuchaba en mi casa porque pues mi jefe viene de padres yucatecos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso era lo que se escuchaba mucho, ¿no? Y aparte, pues estos discos de que te estoy hablando, así de Gladys Knight, de no sé qué, tenía discos de Paco de Lucía también, o sea, tenía cosas lindas. Entonces ahí hurgando, pues empezaba a ver programas de tele y entonces ya cuando por fin vi un video de que salió Queen y David Bowie y algo así en la tele, dije, yo quiero hacer eso, o sea, Te yo cambió quiero la hacer vida, ¿no, eso. mi chiquis? Ese pedo. Exactamente. Y ya cuando empiezas a crecer, que ya tienes más 13 14 años, empiezas a ver que hay fiestas donde tocaban bandas aquí en Guadalajara precisamente, que de ahí fue donde conocí a los Manás, a Fernando, que tenía su banda que se llamaba Green Hat Show o Sombrero Verde, y ellos tocaban en un chingo de lotes baldíos y fiestecitas así, junto con también Arturo Ibarra, el guitarrista de Los Rostros Ocultos, que tenía otra banda que se llamaba Trax, y había un vato que era DJ que hacía fiestas puras fiestas clandestinas, porque en esa época eran prohibidas las fiestas en los ochentas. O sea, tú hacías una fiesta, llegaba la tira y te chingaba la fiesta, te cerraban todo. Este, entonces las anunciaban como de otra forma, reunión familiar, no sé qué desmadre, pero en realidad eran conciertos donde había un DJ y había pistas de baile para que la gente bailara y había tocada y había chelas y yo no podía entrar, pero pues las bardas no estaban muy, muy, muy altas, entonces pues nos brincábamos, ¿no? De necios, Rompiendo las reglas desde adolescente, mi chiquis. rompiendo las reglas, pero ahí es donde tenías chance porque no había nada, o sea, tú imagínate México en el 80 o así, Guadalajara en el 82, güey. No O sea, no mames. había nada, güey. O sea, había una tienda que se llamaba El Quinto Poder que tenías que ahorrar durante 7 meses para poderte comprar un disco, güey. Porque además todos los discos venían importados. O sea, no Sí, había, claro, no había, güey. no había una maquila tan cañona de cosas chingonas
No había maquila, tanta maquila de Pink Floyd, de Queen, de Rush, de todas esas bandas que había en esa época, Ted Nugent, o sea, de toda esa parafernalia de rock que había, Iron Maiden, Zeppelin, o sea, no había nada más que lo que podías conseguir en esas tiendas, ¿no? Y era muy caro, pero pues gracias a eso fue como te ibas formando aquí, ¿no? Entonces, cuando te colabas a esas fiestas, pues veías músicos como Abraham Calleros, que era el baterista de Maná, si no Es estuviera hermano de Alex, Juan, ¿no? que es hermano de Juan y de Ulises, que es el Ulises. manager, que también fue guitarrista en los principios de Maná. Y, y luego veías a Neto Franco, otro baterista que había aquí en Guadalajara, que era así como, pues, no sé, para mí era como ver a Stuart Copeland y ver y ver a John Bonham, ¿no? Y entonces decías, puta, ¿cuál es más? Pero tocaban en unos niveles en serio así. Yo de chavito decía, yo quiero tocar, yo quiero tocar guitarra, veías a Gustavo Orozco, quiero tocar guitarra, veías a Abraham, quiero tocar, o sea, quiero hacer esto. Y entonces con Arturo, pues ya hubo la oportunidad de podernos ir a la Ciudad de México, yo muy pequeño con 14 años, y que tan, ahí verás si la música no es mi vida, que pues sí, claudiqué en la casa, le dije a mis jefes, ¿saben qué? Pues me voy al rock, A los y 14 años. a los 14 años me fui con No Arturo, mames. ajá, con Mask, que era una banda que teníamos con José Force, vocalista Ajá. de Cuca, y nos fuimos a probar suerte allá a la Ciudad de México, cuando también allá en Ciudad de México no había absolutamente nada, pero en esa época había un bar que se llamaba Satélite Rocks, que estaba precisamente en Satélite, que era de Nacho Pérez, un tipo que se llama Nacho Pérez y otro tipo que se llamaba Armando García de la Cadena, que estaban invirtiendo en rock, en música, y empezaban así como a manejar bandas, manejaban una banda que se llamaba el Grupo No Tijuana No, sino otro grupo que se llamaba el Grupo No, manejaban a bandas como Big Light, que eran bandas que habían un circuito ahí de satélite, ¿no? Y estaban también Kenny, los eléctricos ahí involucrados, estaba el Piro también, entonces estos hacían tocadas en ese bar y nos llevaron a nosotros de gira ahí a tocar a ese bar y nos quedamos ahí un rato porque después de tocar en esos bares surgió un movimiento que se llamaba Comrock, ¿Comrock? Comrock, que significa compañía de rock, así bien obvio, Rock, ¿no? Ok. Era como el primer rock en tu idioma que existió, la verdad, eso fue como lo primerito que existió antes de que viniera toda esa invasión española, argentina, etcétera, etcétera, qué sé yo. Esto es como 15 años antes de todo esto. Y entonces hicieron esa compañía que se llamaba Comrock, donde estaban bandas como Kenny Los Eléctricos, Ritmo Peligroso, Luzbel, estaba a punto de aparte, los Rocking Pills con el tema de rock más longevo y más exitoso de toda la historia, que es el final, llegando a la Sí, fiesta, wow, wow. claro, Y güey. estaban los Rocking Pills, estaba el Tri, Pues y las estaba Mask, por insólitas no supuesto. estaban. No, esos Ok. fueron O sea, después, esto ya fue antes de las insólitas. sí, las insólitas no, todavía no se estaban formando en esa época, O sea, ¿qué habrá sido como cuando no, 85 esto? esto estoy hablando de ser como el 83, 84. No mames, sí era el Ajá, inicio. fue hace un montón de tiempo, sí, 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 es una época en la que pues, Kenny y Ricardo Ochoa eran como una institución, eran así como la banda top a la que todo el mundo acudía para pedir consejos y todo eso. Entonces ahí en esa época, pues Ricardo fue el que nos invitó a pertenecer a Comrock y firmamos con esa disquera y estuvimos ahí un rato, de repente pues el grupo se deshizo, pues, las cosas cambiaron, ya cada quien se regresó acá a Guadalajara y yo seguí estudiando, pero después Ricardo Ochoa me habló para irme a tocar con Kenny, entonces ahí fue cuando ya abandoné por completo todo lo que eran las escuelas y todo ese rollo. O sea, esta vez cuando me fui a 14 años, me fui como un año y medio nada más. Así como de prueba a ver qué pasaba, Así ¿no? como, ajá, que íbamos todos y a ver qué pasaba. Y pues a la hora de la hora, pues te digo, pues tronó la banda, José Force salió, entonces nos quedamos nosotros, pero después vimos que pues, nosotros no lo hacíamos solos. Y entonces fue cuando nos regresamos y fue cuando me recluta Ricardo y yo me regreso a México y me quedo 30 años ahí, ¿no?